puesto que estaba confirmado de que todos eran terroristas. En base a ello, le entregó una persona que iba a ser su guía, que se suponía que era parte del Sendero Luminoso, y que a cambio de que no le hicieran nada, él iba a dar información de quiénes eran los militantes del Sendero Luminoso en la quebrada de Huancayaco. Finalmente ocurre la masacre de Cajamarca el 14 de agosto de 1985. Exactamente en Yoyapampa, como les mencioné anteriormente, se suele mencionar a Cajamarca porque, claro, es el distrito donde abarcaron los hechos, pero exactamente el lugar ha sido Yoyapampa. Ahí, según la CBR, fallecieron cerca de 74 personas. La forma en que fallecieron fue cruel, en el sentido de que estamos hablando de personas quechohablantes. Muy pocos hablaban español. Los que hablaban español eran aquellos que hacían comercio para sobrevivir. Entonces, entran personas gritándoles y indicándoles que vayan a cierto lugar. Ellos tienen que ir porque los ven armados. Al fin y al cabo, esto los elimina mediante armas. Y en la sentencia también se señala, muchos testigos señalan que las mujeres sufrieron violaciones sexuales. Violación sexual, asesinato mediante armas, y luego se queman los cuerpos para no encontrar pruebas. Bueno, ¿qué sucedió luego de los hechos del 14 de septiembre? ¿Qué sucedió luego de los hechos del 14 de septiembre? Para esto, hubieron muchas personas que querían velar sus muertos. Es decir, todos en el pueblo sabían que había sucedido algo en la comarca. Entonces ellos iban y querían ver qué había sucedido y encontrar a sus familiares cercanos. Las fuerzas militares que ya controlaban esa zona los eliminaban. ¿Cómo el Estado se da cuenta de esto? Luego del 14 de septiembre que se produce la masacre, el 11 de septiembre de 1985, la Comisión Investigadora del Congreso va a Cajamarca. Ahí estaba Popio Olivera, quien relata, y de hecho su relato está en la sentencia, que cuando fue al cementerio de Cajamarca encontró 5 muertos. Estaban recién muertos, era por bala, y estaban en el cementerio, velando a sus muertos. Esto también lo denunció, pero en la sentencia no lo desarrolla mucho. Pero creo que es un dato interesante para conocer de que la masacre de Cajamarca no terminó solo el 14 de septiembre, sino que fue todo un periodo en el que las personas ni siquiera podían velar a sus familiares porque corrían el riesgo de ser asesinados. El 11 de marzo de 1986, la Corte Suprema dirime la competencia de la investigación del caso al Fuero Militar. Es decir, el 11 de marzo del 86, la Corte Suprema señala que no es competente para asignar responsabilidades a los militares, que eso lo debe ver el Fuero Militar. Y eso lo hace en base a una ley del 5 de junio donde señala que todos los miembros de Fuerzas Armadas que sean investigados van a hacerlo solo por Fuero Militar. En 1992, el 28 de febrero, el Fuero Militar condena a Telmo Hurtado por abuso de autoridad. Como vimos en anteriores diapositivas, Telmo Hurtado era solo un subteniente de todas las personas implicadas en estos hechos. Solo condenaron a Telmo Hurtado y le pidieron 500 soles y 6 años, que al final estos 6 años ni siquiera se cumplieron porque se dio la ley de amnistía y no cumplió condena. Toda su patrulla, las personas que lo acompañaron, las personas que idearon el plan, no fueron castigadas. El 19 de junio se aplica la amnistía y en 2003 la Defensoría del Pueblo interpone demanda de inconstitucionalidad hacia la ley del 5 de junio del 85, que señalaba que los miembros de fuerzas militares solo pueden ser juzgados por fuero militar. Ahora, 31 de agosto de 2016, el año pasado, se da la sentencia de Cajamarca. ¿Cuántos años han pasado? 31 años. Puntos de la sentencia. La sentencia, lo mencioné anteriormente, tiene 492 páginas.
la mayoría de ellas es en base a relatos. ¿Por qué? Porque siendo hechos que ocurrieron hace 31 años, las pruebas se deshacen, los testigos, las versiones que dan probablemente no sean tan coherentes como pudieran haber sido antes. Y bueno, y hay muchos fallecidos de las personas inculpadas. Entonces, esta sentencia es relevante en el sentido de que, a pesar de todos esos obstáculos, asigna responsabilidades. Habla de autoría inmediata. Es decir, no solo sentencia a Telmo Hurtado porque él fue el que dirigió a la patrulla que finalmente hizo la masacre de la comarca de manera material, sino a aquellos que idearon el plan Huancayo. ¿Por qué? Porque de manera correcta, este juzgado señaló de que, si bien es culpable quien finalmente dispara a las personas, es aún más culpable quien tiene el control de los hechos. ¿Por qué? Porque él sabe lo que va a ocurrir y, sin embargo, envía a las personas para que ello suceda. Bueno, asimismo se señala en la sentencia que no se vulnera el nevis in idem. ¿Qué es el nevis in idem? El nevis in idem es cuando te culpan dos veces por el mismo hecho. La defensa de Telmo Hurtado señalaba que él ya había sido sentenciado por fuero militar, entonces no lo pueden sentenciar nuevamente. Ello es falso. ¿En base a qué? Para esto ya tenemos jurisprudencia desarrollada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Almonacid contra Chile, se señala claramente que no constituye cosa juzgada hechos que probablemente hayan sido transgiversados por ciertas autoridades. En ese sentido, el hecho de que a Telmo Hurtado lo hayan juzgado solo por abuso de autoridad no corresponde a los hechos que realmente sucedieron, que una masacre no puedes llamarlo abuso de autoridad. Bueno, siguiendo en esta línea, también se señala que la justicia militar solo ve delitos de función militar. Es decir, ellos no pueden ver graves vulneraciones de derechos humanos. Eso le compete a la justicia común. Finalmente, también se afirma que el hecho de que el plan Huancayo señale la búsqueda de destrucción de militantes, ello sí es una forma de afirmar de que se asesinen a las personas que estén en esa quebrada, porque para eso la defensa decía que la búsqueda de destrucción implicaba solo capturarlos. Finalmente, en la sentencia también se declara la responsabilidad por la muerte de 69 personas. Y básicamente es en base a delitos contra la vida en la modalidad de asesinato, pero enfatizando de que se trata de crímenes de lesa humanidad. Sobre la lesa humanidad, en la sentencia se señala que hubieron acciones sistemáticas y generalizadas en contra de población civil. ¿Ello qué implica? Sistemático no es un hecho que ocurre solo una vez y que no ha sido planeado. Sistemático implica que ha sido parte de un plan y que ha sido técnicamente política de Estado. Generalizado afectó a una población en general. Y población civil, este punto es importante porque no estamos hablando de población que había tomado armas. Cuando escuchamos los relatos de los testigos de Ajumarca, ellos básicamente dicen que mataron a un niño que les preguntaron qué hacían ahí. Ancianos, mujeres con bebés, la mayoría fue esa población. Si es que los militares tenían duda de que ellos eran parte del Sendero Luminoso, lo correcto era capturarlos, no asesinarlos. Bueno, y este estándar de lesa humanidad que se encuentra desarrollado en la Corte IDH, como les mencioné, el caso Almonacid Arellano, y otros casos más que, bueno, se han ido desarrollando. Los tribunales internacionales también han acogido la figura de lesa humanidad, si bien muchas veces se alega que la lesa humanidad no se puede alegar por el simple hecho de que el Estado peruano no fue parte del Tratado del Estatuto de Roma que condena la lesa humanidad. Y estos hechos fueron del 85. Ya existe una costumbre internacional que nos señala que la lesa humanidad sí puede ser sancionada. Es más, es un deber del Estado, como le señala el Tribunal Constitucional en el año 2002. Bueno, unas observaciones a la sentencia. Solo se sentencia por asesinato. Hubieron algunos testigos que señalaron que hubo desaparición forzada porque cuando las personas iban a pedir información a la base de Vilcashuamán, hubieron 2 personas que desaparecieron en base a los testigos que
señalaron eso en su relato. Sin embargo, en la sentencia no se considera desaparición forzada. ¿Por qué? Porque se señala que este testigo solo escuchó esos hechos que ocurrieron, pero no lo vio físicamente. Lo cual es un poco cuestionable porque estamos hablando de hechos que ocurrieron en el 85. Obviamente, si es que hay un testigo visual exacto, sería muy difícil denunciar los hechos. Otro punto es que los implicados son aquellos que se encontraban en la zona de Vitazonán. ¿Por qué es importante este punto? Porque no se analizó el tema de la jerarquía. ¿Quién era el ministro de Guerra en ese entonces? El presidente de las Fuerzas Armadas, comandante general del Ejército Peruano. Hay toda una lista que van sobre encima de Mori Orso, que es quien finalmente también ha sido sentenciado. Pero no se ve a las grandes cabezas que están detrás de todas estas acciones que ocurrieron en la comarca. Y bueno, el presidente de ese entonces, que fue Elan García, tampoco fue investigado. Y hubieron también señalamientos por parte de la Comisión de Investigación de la Comarca, en las que decían que deberían de investigarlo, puesto que al fin y al cabo el presidente es el jefe del ejército. Pero eso no se dio en el caso. Y otro punto muy relevante es que no se pronunciaron sobre las violaciones sexuales. Cuando uno lee los relatos que están en la sentencia, es normal y es continuo el hecho de que hubieron muchas personas que presenciaron violaciones sexuales contra las personas que estaban ahí. Hubieron violaciones sexuales. Y la violación sexual también entra como el crimen de lesa humanidad. Este es el artículo 7 del Estatuto de Roma, que si bien no se puede aplicar directamente porque es antes de la masacre, ahí también se explicita que se señala que la violación es un crimen de lesa humanidad, si es que es parte de todos estos actos de manera generalizada y sistemática contra la población civil. Particularmente soy del comentario de que sí había fuentes para señalar violencia sexual como crimen de lesa humanidad, sin embargo aún no hay una sentencia en el Perú que señale ello. Mantivilca ahora se está viendo y son casos de violaciones sexuales, entonces sería muy importante ver en qué termina ese caso. Y bueno, eso es todo por mi parte. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rosa. Ahora quien va a darnos un poco, nos va a compartir un tema es Romy Castillo Vivar. Ella es bachillera de la Pontificia Universidad Católica del Perú por la carrera de Derecho y también es investigadora del Grupo de Investigación de Derecho, Género y Sexualidad de GESE y también es miembro del Grupo de Investigación Acción sobre Descolonización, Pueblos Indígenas y Afrodescendientes y Pluralismo Jurídico Igualitario, que dirige la doctora Raquel Irigoyen Fajardo. El tema que Romy nos va a compartir es acerca de la importancia del enfoque de género e interculturalidad en los casos de desapariciones forzadas cometidas durante el conflicto armado interno peruano, es decir, la invisibilización de las vulneraciones cometidas a las mujeres indígenas. Y la recibimos con un fuerte voto de aplausos. Buenas tardes. Para mí es un placer estar en este espacio frente a personas que admiro profundamente y de quienes he aprendido mucho. Y por supuesto agradezco también la oportunidad de generar el debate sobre un tema que personalmente me genera mucha indignación y que considero que como estudiantes, profesionales, maestros, académicos, funcionarios, activistas, pues no debemos ser ajenos a la impunidad que hasta el día de hoy revisten los casos de graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la época del conflicto armado interno. El análisis que llevo a cabo se centra en este periodo principalmente porque considero que durante la época del conflicto armado interno toda la carga de nuestra herencia colonial se visibilizó en toda su cruel magnitud. Cada uno de los crímenes cometidos por todos los actores del conflicto se encontraron enraizados. Profesor, ¿qué tal?
Bueno, como decía, cada uno de los crímenes cometidos por todos los actores durante el conflicto armado interno se encontraron enraizados en un sistema que arrastraba y arrastra hasta el día de hoy, lamentablemente, una herencia colonial, cuyos cimientos eran y siguen siendo el autoritarismo, la discriminación, la exclusión, sistema patriarcal, lo que, aunado a otras situaciones, dieron como resultado diferentes tipos de violencias ejercidas y, por supuesto, también impactos diferenciados. Es una realidad que el conflicto armado interno no solo afectó a todas las zonas de forma diferente, siendo las más afectadas y donde se cometieron los crímenes más atroces, aquellas donde habitan comunidades campesinas y nativas descendientes de pueblos originarios, sino que también se afectó de forma diferenciada tanto a hombres como mujeres. Ello se concluye en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En el caso específico de las desapariciones forzadas, según este informe, los casos que se presentan en el Perú dieron como resultado una cifra 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Y las estadísticas brindadas por el secretario ejecutivo del Consejo de Reparaciones del Perú para el año 2013 señalan que el 85% de las víctimas eran hombres y el 15% lo constituían mujeres. Y esto tenía una razón de ser. El patrón de aplicación de la práctica de desaparición forzada se encontraba asociada a la importancia social relativa de la víctima. Y por supuesto en esta época la mujer no encajaba dentro de este estatus, debido a la posición subordinada impuesta dentro de una sociedad patriarcal, heteronormativa, que no concibía la existencia de lideresas, salvo raros casos, ni de mujeres educadas, y que además había creado todo un contexto permisivo para la comisión de violencias íntimamente relacionadas con estereotipos sobre el cuerpo de las mujeres. No obstante, ello no significa, no quiere decir para nada que la comisión del crimen de desaparición forzada no afectara en igual o mayor medida a las mujeres. Porque si en su gran mayoría los hombres eran quienes eran desaparecidos, quienes iniciaban su búsqueda eran las mujeres. Las mujeres muchas veces iniciaban esta larga, ardua lucha para encontrar a sus seres queridos, ya sea ejerciendo el rol de madres, de hijas, de esposos de desaparecidos. Aquí sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para resaltar por qué yo destaco, ¿no?, la importancia de aplicar enfoque de género e interculturalidad mediante un análisis interseccional a casos como estos. El enfoque interseccional es aquel que nos permite partir de la noción de que todas las personas tienen identidades múltiples formadas por varias capas que se derivan en relaciones sociales, históricas, y también se generan en base a las estructuras de poder vigentes, hegemónicas. Y con ello, haciendo este análisis, se hace posible identificar y visibilizar las complejidades en las que se sitúan los sujetos y sujetas que pertenecen a determinados grupos sociales, en este caso principalmente aquellos que históricamente han experimentado exclusiones y desventajas para acceder ya sea a recursos, oportunidades, movilidad social, producto justamente de todo este sistema hegemónico, ¿no?, de las relaciones de poderes imperantes. Es un reto que sigue hasta el día de hoy y, por supuesto, cuando no se aplica este análisis interseccional, se pasan por alto en varias ocasiones que en casos como estos, de la búsqueda de sus desaparecidos por parte de estas mujeres, ellas iban sufriendo una serie de violaciones a sus derechos que fueron permanentemente invisibilizadas. Hace no mucho vi una ponencia de una profesora a la que admiro mucho y que lamentablemente el día de hoy no pudo acompañarnos por motivos de viaje, Yulisa Mandilla. Ella relataba un testimonio que le llegó durante la época en la que trabajaba en la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Cuenta que llegó una señora de Huancavelica, de la Sierra Sur del Perú. La señora acaba de dar a luz y ya tenía un hijo pequeño cuando el ejército detuvo a su esposo.
La señora fue tras el carro donde se llevaron a su marido, lo siguió hasta el cuartel, hasta la base militar, y fue así periódicamente. Le llevaba comida, le llevaba ropa que nunca se le llegó a entregar, que lo usaban los soldados, y fue así periódicamente hasta que un día uno de los soldados le dijo que si ella regresaba, todos los soldados que veía le iban a violar, así que era mejor que se fuera. Entonces la señora abandonó su comunidad y se fue a Lima. En Lima tuvo que iniciar una nueva vida, y como bien lo señala la profesora Yulisa, fue un cambio total. Ella tuvo que adaptarse a un contexto que le era totalmente diferente. Los cultivos eran distintos, el idioma era distinto, la señora era quechua hablante. Lima es una ciudad desértica donde el cultivo es principalmente el algodón. Entonces la señora, al no entender el idioma, al tener todas estas barreras, pues le engañaban, le robaban. Se generó todo un proceso de empobrecimiento y resultó tan crítica su situación que tuvo que regalar a uno de sus hijos. Entonces la profesora le pregunta a esta señora qué es lo que desea de la comisión, y la señora le dice: bueno, yo deseo encontrar a mi esposo. Y le vuelve a preguntar: ¿qué más desea? Y dice: bueno, quiero recuperar a mi hijo. Por último la profesora le dice: ¿y para usted? Y la señora le responde que para ella nada, porque a ella no le había pasado nada. Un análisis tradicional y sin enfoque de género ni intercultural daría como resultado la comisión de un solo delito: la desaparición forzada del esposo de la señora. No tendría en cuenta que la señora sufrió amenaza de violación, maltrato, desplazamiento a una ciudad sumamente desconocida donde no hablaba el idioma, lo cual generó que ella estuviera en un proceso de empobrecimiento que la llevó a tener que regalar a su hijo porque no podía mantenerlo. Pero rompiendo todos estos esquemas tradicionales, la pregunta por las mujeres resulta tan importante como imprescindible, y eso nos dirige a reflexionar sobre cuestiones tan importantes, tan trascendentales como, por ejemplo, ¿cuántas de las mujeres que al momento de buscar a sus familiares desaparecidos sufrieron violencia sexual o amenaza de violación? Y no solo eso, sino que en muchos casos, sino en todos, las mujeres que emprendían esta búsqueda eran objeto de burla, de maltrato, de humillación por ser indígenas. Pienso y creo que tornar en invisibles todas estas diferentes y singulares realidades que presentamos cada uno de nosotros e invisibilizar estos contextos de cada una de las personas que sufrieron innumerables violaciones durante el conflicto armado, supone que permanezcamos dentro de las estructuras coloniales y hegemónicas que seguimos arrastrando durante ya muchos años, y que constituyen no solo barreras de acceso a la justicia, por ejemplo, sino que es un gran obstáculo para la construcción de una verdadera ciudadanía democrática. Y aquí me permito hacer un pequeño hincapié en que no debe entenderse que estamos ante sujetos débiles o con déficit para la lucha o la movilización social. Por el contrario, y un claro ejemplo es precisamente la lucha que llevan a cabo varias y diferentes mujeres indígenas en sus procesos con el fin de lograr justicia, verdad, reparación. Y con ello, con esta lucha emprendida por ellas, se va forjando también un nuevo proceso de empoderamiento dirigido a reinterpretar también la propia relación indígena a fin de criticar las relaciones de poderes existentes. Para terminar, yo me permito hacer un llamado a un proceso de decolonización de las estructuras, de estas estructuras imperantes que no nos permiten asomarnos a verdades que incluyen a todos y a todas las sobrevivientes de aquella época tan trágica para nosotros como lo fue el conflicto armado peruano. Si bien el accionar de los estados debe estar
dirigido a reestructurar las dinámicas y relaciones sociales, culturales y políticas existentes que se han ido perpetuando a lo largo de los años y que han ido también ejerciendo diferentes violencias contra mujeres indígenas o en general contra los pueblos indígenas. A mí se me vienen a la mente las palabras de María Isabel Sedano justamente durante la presentación del libro del profesor Burneo. Ella, bueno, en base a las palabras que ella tuvo, yo me permito como plantear este panorama, que en realidad son sus palabras. Ella decía que pensemos en todas las vulneraciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, ya sea violación sexual, esterilizaciones forzadas, desapariciones, torturas, etc. Y los lugares donde se afectó en mayor magnitud. Y ahora pensemos en las vulneraciones cometidas en el marco de las actividades extractivas, asesinatos también, criminalización, entre otros. Y en los lugares donde se está afectando en mayor magnitud. Ella decía que no le parecía casual que todo esté ocurriendo en los mismos lugares. Entonces, definitivamente es un reto emplear este análisis interseccional, es un reto interiorizar estos enfoques, tanto el de género como interculturalidad, porque no es algo que simplemente nos puedan enseñar en las aulas, sino que tiene que ser vivido. O sea, no tiene que ser una tarea que uno tenga que hacer simplemente por presiones o por querer, pues, no sé, hacer una tarea acorde a lo que los demás digan. Tiene que partir de cada uno el llevar a cabo estos enfoques en su práctica diaria. Y solo de esa forma, pienso yo, que vamos a poder ir reestructurando todos estos esquemas hegemónicos que sí seguimos arrastrando y con los cuales tenemos que luchar, ya que la realidad nos va planteando retos más y más difíciles cada día y siguen atacando principalmente los mismos lugares. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Romy. Y el siguiente ponente es el profesor José Antonio Burneo. Él es doctor en Derecho por la Universidad Católica de Lovaina y también cuenta con estudios de posgrado en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica de Lyon. Fue jefe del equipo jurídico de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y también ha sido secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y es actualmente profesor ordinario del Departamento de Derecho de la PUC en los cursos de Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional. Él nos va a compartir una ponencia acerca del rol del Derecho Penal Internacional en sanción de graves violaciones de derechos humanos de pueblos indígenas y lo recibimos con un fuerte aplauso. Con todos ustedes. Quiero preguntar si el micro funciona para el fondo y la vista. Okay. Cuando estaba pensando cómo abordar este tema con ustedes, lo primero que dije, bueno, lo primero que debo hacer es saludarles a quienes han venido de diversos lugares del territorio, algunas personas de fuera del país, y esperar que esta reunión pueda ser muy útil y agradecer a quienes me han invitado a esta conferencia. El tema propuesto dice de lo que es el derecho penal internacional, conflicto armado en el Perú y poblaciones indígenas.
yo voy a referirme a esos temas y voy a ampliar el horizonte un poquito más. Y tengo, digamos, un primer punto que tiene que ver con la importancia de la temática de violaciones que han sufrido los pueblos indígenas y originarios en nuestro país. Y eso hace que esa conversación, más allá de lo que salga, es importante, porque da cuenta de muchas cosas muy duras, muy atroces que han ocurrido en el pasado y que se prolongan hasta la actualidad. Entonces, este es el primer punto. Y yo me decía, no tengo una alternativa neta para ofrecerles al respecto. Y me he comprometido con el instituto estar más cerca del instituto a fin de apoyarles en lo que yo pueda y estar acompañando sus andares que tienen en diversas partes de nuestro país. Cuando se habla de violaciones graves de derechos humanos ocurridas contra pueblos indígenas y poblaciones originarias, se piensa en primer lugar en el conflicto armado, vería el título de lo que se ha planteado. Conflicto armado que se entiende normalmente el periodo que fue trabajado por la Comisión de la Verdad, ¿no? Y que ya terminó ese conflicto armado y ese mandato sobre la Comisión de la Verdad ya fue, ¿no? El informe de la Comisión de la Verdad se publicó el año 2003, ¿no? Entonces, hay allí una cantidad de material muy importante a tener presente. Y yo les he traído acá, son 9 tomos, la versión larga del informe. Les he traído 2 tomos que en su mayor parte hablan de ese dolor del conflicto armado en relación a la mayoría de las víctimas que son de pueblos indígenas y originarios, etcétera, porque las víctimas del conflicto armado estadísticamente en el Perú no han sido los de ciudades, no ha sido un fenómeno urbano el conflicto armado. En otros países sí lo fue. En Chile, por ejemplo, el tiempo de Pinochet fue un conflicto armado, sobre todo a nivel urbano, ¿no? En Argentina también, y Argentina fue tremendo lo que hubo, y eso está con datos estadísticos. En cambio con nosotros es todo lo contrario. Entonces esto que está acá, ¿no?, tiene que ver pues con la vida de ustedes, seguramente varios cuando eran niñas, niños, unos son de mi edad, más grandecitas, más grandecitos, ¿no? Pero esto es lo que se refiere al periodo del mandato de la comisión. Entonces tienen ustedes el tomo 6, ¿no? Y a mí me tocó dirigir el equipo de investigación y produjimos entonces un tomo 6 que tiene que tiene 9 capítulos, por decirlo así, sobre todo lo que ocurrió en el país, que como les digo, como la estadística nos llevaba a focalizarnos en las áreas rurales, andino-rurales y andino-amazónicas, sobre todo, entonces se produjeron un capítulo sobre Sendero Luminoso y las masacres hechas por Sendero Luminoso.
Es el primer capítulo. Cada capítulo tiene un promedio de 70 páginas. Entonces se maneja toda la estadística de la época disponible, y puedo precisar la palabra disponible en ese momento, porque hubo 15.000 entrevistas en todo el país, 15.000. Y desgraciadamente, de esas 15.000 entrevistas que se hicieron en todo el país, el 80% fueron en espacios andinos rurales y espacios amazónicos, y ya ahí tuvimos un serio problema, porque quienes hacían las entrevistas, salvo en algunas excepciones, eran hispanohablantes, castellanohablantes. Entonces había una búsqueda desesperada de personas quechuahablantes, de personas aymarahablantes o de grupos y etnias amazónicas, pero los tiempos no daban y había un problema serio. Entonces fíjense ustedes el trabajo de 15.000 entrevistas, el 80% grabadas en otra lengua, porque la persona hablaba en su lengua. Había que desgrabarla, ponerla por escrito, construirla, la misma persona, etc. Y luego de desgrabarla horas, entonces había que tabularla para que pueda entrar a la computadora en códigos, había que digitarlo, todo eso. Había 3 turnos trabajando y no terminamos a tiempo. Nos cerraron el caño, dijeron ya, muchachos, hay que irse, cierren todo, etc. Y no, yo que dirigí todo esto, yo lo necesitaba con la estadística completa de las 15.000 entrevistas y no se pudo, porque nos cerraron el caño, nos cerraban la puerta, nos apagaban la luz simbólicamente, y había que entregar todo. Entonces dijeron, ok, todo que vaya a la Defensoría del Pueblo, y ahí está. Entonces Yulisa, la joven que mencionó aquí la señorita que me acompaña en la mesa, era una joven del equipo. Entonces me decía, no tengo todo el material, con lo que tengas, proyecta, ¿no? Pero no había más remedio. Y ese material, que yo sepa, nadie lo está retrabajando en Defensoría del Pueblo. Está ahí, ¿no? Está ahí durmiendo el sueño de los justos, y hay que rescatar, ¿no? Porque hay muchas cosas que se han invisibilizado. Por ejemplo, había varios relatos donde la mujer decía, sí, me tomaron a golpes y me llevaron a los matorrales, punto, no decía más. Y entonces el que registraba, que no manejaba bien el quechua, no registraba que había ahí un evento y ya había pasado la entrevista para regresar donde la persona. Entonces había limitaciones propias, pero también hay cantidad de material no procesado. Igual pasó con los desaparecidos, ¿no? Nosotros tenemos hoy día, según datos oficiales, no menos de 12.000 personas desaparecidas por el Estado. Y no está y esa estadística se ha completado después de la Comisión de la Verdad. Y entonces tenemos un capítulo sobre asesinatos y masacres de Sendero, ¿no? Y ahí ustedes pueden encontrar muchas cosas al respecto. Tienen luego un capítulo 2 sobre desapariciones perpetradas por el Estado, solo el tema de desaparecidos. Un capítulo 3 sobre ejecuciones y masacres hechas por el Estado, como por ejemplo Pajomarca, que es conocido, pero o Putis, etc. Tienen otro capítulo solo sobre tortura, porque había mucha gente que pasaba por lugares de detención y era torturada, miles. Hay un capítulo solo sobre violencia sexual y está dividido: violencia sexual perpetrada por Sendero, por el MRTA-2 y por el Estado 3. Ahí está. 4. Todo lo que es debido proceso, los juicios
con tribunales sin rostro, secuestros que eran sobre todo más aplicados en Lima, lo único que era más localizado en Lima, violencia contra niñas y contra niños, se quiso desagregar ese aspecto, y uno sobre desplazamiento de poblaciones indígenas, ¿no? Derechos colectivos. Hay todo un capítulo sobre ese punto. Y hay casos que rayaban con la esclavitud por parte del comportamiento de Sendero Luminoso. Eso es lo que está en material ahí. Todo un tomo que hace 600, 700 páginas, con 9, 10 capítulos. Y luego hay otro tomo en el que hay 73 casos, cada caso de unas 7, 10 páginas. Si hay otro volumen que es este, ¿no? Y ahí pues está cantidad de casos ocurridos en los espacios andinos rurales perpetrados por Sendero, MRTA o por el Estado o por ronderos que eran utilizados por el Estado. Entonces, hay un material de casos. Hay casos que se nombran tal cual, ¿no? Se identifica a la persona allí. ¿Qué ha pasado con estos casos? Si yo pregunto, todo este material, ¿cuántos casos han sido judicializados, como se llama? Muy pocos. Muy pocos. Entonces, ahí hay un punto grande que no debe olvidarse. Ya los hechos que están acá en esto se cerró hace 25 años, ¿no es cierto? Y la gente está terminando, ya se muere, etc. Pero es necesario hacer algo. Fíjense, hay países como Camboya donde en los años 70, mediados del 70, Camboya es un país del Asia, ¿no? Ya más lejos de Oceanía, donde va a jugar Perú mañana, ¿no? Es Nueva Zelanda, ¿no? Por ahí, por esa parte más arriba, por ahí está Camboya. Y a mediados de los 70, es decir, hace más años que en nuestro conflicto armado, hubo unas masacres horrorosas. Entre ellos, ¿no? Había un grupo que se llamaba los Gemeres Rojos, etc. Y eso recién lo están juzgando en el siglo XXI, 30 años después. O sea, no es esto cuando decimos Perú, Comisión de la Verdad, aquí está, no se ha hecho nada. También fue así. En el caso de Chile, hizo un informe la Comisión de la Verdad, lo publicó el año 91-92, pero a Pinochet no lo metieron preso. El jefe, la cabeza de la dictadura, siguió siendo comandante general de la Fuerza Armada de su país. Quien lo detuvo fue en Londres, una orden del juez Garzón, por jurisdicción universal, le echó el lazo desde España hasta Londres. Y como era buen laciador, lo agarró y lo fijó ahí, etc. Y luego regresó, todo un asunto enredado, y antes de que lo juzguen, se murió. Oficialmente se murió. Está muerto. Eso está de duda. Entonces, a veces hay procesos largos, pero no hay que olvidarse. Si ustedes se olvidan, mal se va a acordar después el Parlamento, los jueces, etc. Entonces hay un problema allí político. ¿Por qué no juzgaban a Pinochet? Por razones políticas, simplemente. Cuando cambió de presidente
en Chile en los años 90 y entró Lagos, un socialista del mismo partido de Allende, claro, le abrieron juicio a Pinochet. No le habían abierto juicio en 10 años y a los 10 años recién le abrieron juicio en su país a Pinochet, en Chile. Era una cuestión política. Yo recuerdo que me invitaron a una reunión de técnicos en eso y estaba el juez que veía el caso de Chile, un chileno, don Alejandro, me acuerdo que se llamaba, y le preguntamos: Alejandro, ¿cambiaron las leyes en tu país que le abriste juicio a Pinochet? Estábamos tomando desayuno. Él baja la voz y dice: no, no cambiaron. ¿Qué había cambiado? ¿Vieron? O sea, el clima político influía de tal manera en el judicial de ese país, ¿no? ¿Qué era eso? No cambiaron nada. Son las mismas leyes. Con esas leyes le ha abierto juicio. Ya pues no le dijimos nada. ¿Y por qué no le abriste antes? ¿No? Ya bastante hacía con confesarnos que de él que estaba haciendo el juicio, ¿no? Eso de ahí, entonces fue honesto en decirnos eso. Aquí en Perú pasa lo mismo. Podemos hacerlo, porque el caso del expresidente por Barrios Altos y La Cantuta, Barrios Altos es diciembre de 91, Cantuta es después del autogolpe en junio, julio 92, al medio de ambos está el autogolpe. Sobre lesa humanidad no se ha juzgado con el Estatuto de Roma, no se ha juzgado, ni con el Código Penal peruano. Miren, en lo que se refiere a lesa humanidad, porque no existe en el Código Penal. Bien, está mal hecho lo que está en el Código Penal, ¿no? Entonces han hecho una aplicación, una construcción jurídica que se llama la concurrencia de la norma consuetudinaria Ius Cogens internacional y por otro lado el tipo penal vigente, y eso es lo que está aplicándose por muchos otros países, no solo Perú. Pero en Perú es casi el único caso importante. Y la misma Suprema, los otros del caso Barrios Altos y La Cantuta, no lo sentencia por lesa humanidad de la misma manera. La misma Suprema. Entonces, hay otro problema, y es que las normas de Perú son difíciles de manejar, falta una mejor formación de los jueces porque estas cosas no les entran. Entonces, hay ahí todo un asunto que no vamos a decirnos: ah, pobrecitos nosotros los peruanos, esto nos sucede solo a nosotros porque tenemos todas las desgracias juntas. No, Camboya lo tuvo, Chile lo tuvo, Argentina lo tuvo, le dieron un indulto al dictador número 1 de Argentina. Estuvo 10 años libre y al 10º año la Suprema de Argentina dijo: anulo el indulto y vente para adentro. Y otra vez lo capturan y lo metieron adentro y murió en la cárcel. Le aplicaron el indulto, ¿no? Ahora dicen que si ganamos va a haber indulto. Entonces que no ganemos. No tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Pero estas cosas no son fáciles. España, país de primer mundo, toda la historia de los desaparecidos de su guerra civil hasta ahora no la pueden mover. Ya han pasado 70 años de la guerra civil española. Tuvieron decenas de miles de muertos y de desaparecidos en ese país. Y hasta ahora no han podido tocar esos casos judicialmente. Entonces estamos frente a una realidad difícil. Primera cosa que quería decir: es difícil
pero hay que olvidar, hay que hacer lo posible, hay que llegar a tener poder en el país, poder político en el país, mejorar el clima político, mejorar la administración de justicia, una serie de cosas juntas, pero comienza por los depositarios. Primera cosa. Esto, en cuanto a esto, ya está escrito ahí, no es el primer caso. Comisión de la Verdad de Chile, no pasó nada. Comisión de la Verdad de Argentina, que fue anterior, no pasó mucho en la historia de ese país. En fin. Segundo grupo de problemas que tenemos nosotros es lo que pasa actualmente en el BRAE. ¿Existe conflicto armado interno en el BRAE? ¿Sí o no? Porque para el periodo anterior, la Comisión de la Verdad, nosotros, ¿no?, sí dijimos, hay conflicto armado interno. Y es un asunto que hay que fundamentarlo, agarrarlo bien, y quedó. Si bien los jueces no se atreven a usar las palabras conflicto armado interno, por ahí de vez en cuando sueltan una frasecita, pero es tal la presión que, por diversas razones, que no voy a llegar a los detalles, porque es que los jueces se niegan a eso, a calificar lo pasado como conflicto armado, más aún en relación al BRAE. Eso acarrea la calificación posible, concurrente, es decir, de los dos a la vez, como crímenes de guerra y también de lesa humanidad. Pero que yo sepa, en el Perú nunca han aplicado ambas categorías, cosa que es posible de aplicar en términos legales. Pero no se reconoce oficialmente que hay un conflicto armado interno hoy en el BRAE. Yo creo que sí existe un conflicto armado interno, que es demostrable, que, ¿no?, las mismas razones que tuvimos para opinar en relación a este material de la CBR existen focalizadas, localizadas en el BRAE actualmente. ¿Qué está pasando ahí? No lo sé. Exactamente no se sabe, ¿cierto? Así que es otra deuda pendiente. Se va a necesitar una nueva comisión de la verdad en algún momento para el BRAE, una comisión de investigación que son las comisiones de la verdad, de repente. No se puede descartar. Con otra gente, etcétera, pero es otra cosa. Es algo pendiente, que no pasa. Tercer aspecto, alrededor de problemas sociales. Esto lo hemos comentado con las amigas, los amigos del instituto, ¿no? Todo lo que es el envenenamiento del agua, de metales pesados, niños y adultos contaminados con plomo en la sangre, etcétera. ¿Es un crimen internacional o no es un crimen internacional? Sí, increíble. Es otro aspecto, ¿no? Ya no tiene que ver con conflicto armado. ¿Cómo hacerlo? En mi opinión, habría que reconducirlo, esa situación, bajo el sombrero, así como tiene ahí mi paisano con ese sombrero de alas grandes, o con un sombrero de alas cortas, ¿no? Yo soy... ¿Usted de dónde es? Cajamarca. Yo soy norteño también, yo soy de la Sierra del Piura. También es Ayabaquín. Ahí somos vecinos, por arriba se pasa para ir a las 7 lagunas de Aguaringas famosas. Eso está al otro lado, pues, pero todo eso conecta, antiguamente conectaba, ahora se ha perdido. Bien, entonces yo les decía que es posible, hay que trabajarlo.
cómo se reconducen esos hechos a lo que es delito internacional, ¿no?, etcétera, y de esa manera ver qué se puede hacer. Yo lo tengo pendiente, no lo he estudiado con detenimiento porque es algo muy delicado, uno no puede cometer errores en esto, ¿ya? Hay que manejarse bien, y no se puede uno precipitar. Lo tengo yo, como se diría, como una pregunta y me inclino a pensar que sí, y que eso es posible de hacer. Entonces nosotros tenemos 3 escenarios diferentes. Uno antiguo, que ya está en papel en blanco y negro y no ha pasado mucho o casi nada, pero al menos está ahí, y que es perfectible, es incompleto. Como digo, ahí hay material que hay que acabar de levantar en Defensoría. La investigación se ha paralizado y el material está ahí. El segundo escenario es Brown y el tercer escenario es alrededor de la vida, ¿no?, social, comunal, etcétera, que afecta actualmente a los pueblos. Entonces el derecho penal internacional tiene que ver no solo con el conflicto armado, porque en tiempo de paz puede haber crímenes internacionales, puede haber lesa humanidad en tiempo de paz, puede haber crímenes que se denominan como actos de genocidio, ¿no?, y crímenes de guerra, sí, eso sí requiere necesariamente que exista un conflicto armado. Pero yo puedo jalar conflicto armado, crimen de guerra con lesa humanidad, y se refuerza. Y eso hay un precedente, no es que yo le estoy inventando algo. Ya se hizo a mediados del siglo XX en el juicio de Nuremberg, donde se calificaba de manera mixta crimen de guerra y lesa humanidad los crímenes que se juzgaron en Nuremberg. ¿Qué hacer frente a esos 3 escenarios? Yo, como le dije al principio, no tengo una solución a la vista, tengo algunas ideas y me gustaría retrabajarlas, no improvisar, pero sí estoy convencido que debemos hacer algo y que es posible tener logros, pero a grandes rasgos necesitamos instituciones de sociedad civil, de los propios grupos originarios, pueblos originarios y autóctonos, que estén sólidos, que tengan organización, que sean capaces de tener representación política, y una vez que lleguen al Congreso pues no se dividan, ¿no?, y que mantengan fuerza para hacer cosas, que eso dé otro clima político que permita avanzar en esto, porque por ahí es. Y recordar, como dije yo, que hay 3 escenarios posibles. 3, no uno solo. No miremos, hay que seguir mirando. Yo soy el primero en decir sí, hay que mirar, pero tenemos 3 escenarios. Yo les dejo eso, mis queridas amigas, amigos reunidos acá esta tarde, en mi reflexión, y como he dicho, estoy dispuesto a apoyar el trabajo que redunde en beneficio de su organización, de las personas que integran los diversos pueblos que tenemos en el mundo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los 3 ponentes. Ahora vamos a abrir espacio para las preguntas. Mi nombre es Luisa Niní Cáceres Yupanqui, secretaria de Actas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Mi pregunta es
para el señor José Burneo. Mire, pienso que una comisión de ética que se honra de valores, de principios, de decir sobre todo la verdad, pasaría por informarnos qué fue lo que pasó en Ushurjay. Yo entiendo de que ahí dijeron que el pueblo eran los que habían asesinado a los periodistas en Ushurjay, pero también por las lecciones de mi maestro Manuel Acosta Ojeda sé que se puede llegar al conocimiento de la verdad mediante las canciones, mediante las danzas, mediante la música de cada pueblo. Y escuché una canción de Kiko Rebata que habla de cómo los de la Marina de Guerra del Perú dieron muerte a los periodistas en Ushurjay. Y para mí una suerte estar delante suyo, señor José Burneo, para que me pueda informar. Muchas gracias. Primero felicitarles a cada uno de los de la mesa. Yo creo que es importante esto de... Sí. Creo que hay tantas computadoras acá que hacemos cortocircuito. Un momentito. Yo quiero felicitar a la mesa porque creo que los temas que nos ha planteado la Comisión de la Verdad, como ya lo han señalado, no son temas cerrados, sino son temas que abren mucho más puntos de agenda para los peruanos, en general para seguir trabajándolos, ¿no? Yo recuerdo mucho, tuve la oportunidad de ver casos de violaciones de derechos humanos, del conflicto armado, casos de ejecutados, desaparecidos, torturados, pero también tuve la oportunidad de trabajar, acá tengo una ex colega de trabajo en el Consejo de Reparaciones, ¿no? Para ver con Luz Quinto, para ver ya el tema de las reparaciones también de las víctimas. Y ahí veíamos efectivamente lo que decía el doctor Burneo, de que encontrábamos testimonios donde había solamente una línea de información. El equipo allá, lo que podíamos desde una manera muy simple, podía haber dejado de lado esos testimonios. Sin embargo, y eso también una decisión de los que estaban encabezando y tomando las decisiones políticas de esa comisión, del Consejo de Reparaciones, fue cómo dotar de contenido a esos testimonios que habían sido de una línea con los contextos, precisamente para no dejarlos de lado, sobre todo porque sabíamos que teníamos que ver qué hacer con estas víctimas cuyos familiares solamente tenían, en muchos casos, esa poca información, ¿no? Eso es muy importante, saber de que son trabajos no culminados. Eso es por un lado. Yo recuerdo también otra cosa muy paradójica, cuando se terminó el informe de la Comisión de la Verdad, y recuerdo en el 2003 lo presentaban en Lima y decían, ¿pero qué? Tantas víctimas, ¿no? Y cuando lo presentaban en Ayacucho y lo presentaban en Huanta, decían, ¿qué? Pero tan pocos, si yo no he ido a dar mi testimonio. Yo creo que eso es muy importante. Entonces yo saludo mucho a la mesa porque son temas que hay que seguir debatiéndolos, conversándolos, y hay que llamar las cosas por su nombre. Hoy día en la mañana decíamos, muchas veces tenemos mucho temor de llamar las cosas por su nombre. Si hubo genocidio, si hubo etnocidio, porque eso se traduce, ¿no?, en los temas de cómo vamos a judicializar los casos. Y el no haberlos identificado también con los nombres a los sujetos colectivos como pueblos originarios, en el caso de la Comisión de la Verdad, ha traído sus impactos. Pero yo creo, y en eso hay que ser mente positiva, que son trabajos no culminados, pero hay que iniciar.
justamente con eso que usted señalaba, doctor Burneo, revisando nuevamente esos testimonios y hacer lo que la Comisión de la Verdad no hizo en nuestro país, llamar con nombre propio que fueron la mayor cantidad de víctimas en nuestro país, pueblos indígenas, pueblos originarios. Y eso va a significar también seguir trabajando y seguir teniendo espacios de reflexión y debate de cómo continuar y que estos hechos no queden impunes, porque obviamente, así como fue en la época del conflicto armado, esta afectación de derechos fundamentales a la vida e integridad también se está produciendo en este nuevo contexto, en el contexto que ustedes lo señalan de actividades extractivas, y no de megaproyectos solamente, sino también de esto de la minería ilegal, que dice, no de pequeña minería. Entonces yo creo que en la medida de que nosotros como sociedad dejemos de ser hipócritas y llamemos los casos como son, vamos a ir avanzando como país. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo al panel, excelente como siempre. Y muy brevemente me gustaría hacer algunos comentarios sobre algunos temas que han salido precisamente en la exposición. Uno de ellos se presenta una sentencia, y precisamente concuerdo perfectamente en la omisión en cuanto al tema del deber de investigación de hechos vinculados a violencia sexual contra las mujeres. En ese sentido, solamente es importante precisar que para estos temas hay estándares internacionales muy claros, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que hay que resaltar uno de ellos porque si bien el contexto peruano está en el marco de un contexto de genocidio, sin embargo, este contexto, para efectos de responsabilidad internacional del Estado, para el efecto del respeto a derechos y garantías, es interdependiente a los altos estándares que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en el caso Campo Algodonero versus México. Por lo tanto, primero veo una omisión clara si analizamos el caso a la luz de Campo Algodonero versus México, porque en este estándar la Corte Interamericana ha dicho claramente que cuando estamos frente a casos de muertes violentas de mujeres, es deber de los estados investigar de oficio, no solo la muerte, sino que el Estado, a través de las instancias, deben de oficio investigar el tema de la violencia sexual. Por lo tanto, si miramos el caso a la luz de Campo Algodonero versus México, indiscutiblemente hay una omisión en cuanto a este deber. Obviamente en el contexto de que además incluso es un agravante, estamos además en un contexto de genocidio y por lo tanto una sistemática vulneración, especialmente el tema de derechos de las mujeres, con ese enfoque interseccional también que se ha hablado y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también lo ha desarrollado de manera muy amplia. Entonces este es un tema importante que me gustaría resaltar. Y otro tema muy importante, creo que la sentencia Campo Algodonero versus México, al margen de versar sobre hechos absolutamente dramáticos que sucedieron en un contexto como fue el caso de Ciudad Juárez en México, pero también desarrolla estándares que en Latinoamérica deben ser, son muy importantes, y de hecho también en mi país Bolivia se está discutiendo este tema, porque uno de los graves problemas en temas de violencia contra la mujer, especialmente violencia sexual, y entiendo que no solo es en mi país, sino es la realidad latinoamericana, es que, por ejemplo, en estos casos, en el caso del conflicto armado que vivió Perú, en el tema de
violencia sexual contra la mujer, uno de los grandes obstáculos para los estados, obstáculos y lo pongo entre comillas, es el tema de la falta de la prueba. Entonces, ¿qué suelen hacer los estados? Desestimar el caso precisamente por ausencia de pruebas o porque simplemente se tiene la declaración de la víctima. Pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Campo Algodonero versus México, genera un estándar expreso. Establece que la falta de pruebas más bien genera una obligación, es decir, incluso por la situación, y más en el caso de un conflicto armado, hay una situación aparente de una vulnerabilidad que además hay que verla con un enfoque interseccional. Por lo tanto, quien debe, a partir de la declaración de la víctima, que además debe tener plena veracidad en el contexto que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe ser más bien el Estado, no tiene que rechazar el caso, sino más bien a partir de la declaración, que es plenamente valedera, deben activarse todos los mecanismos investigativos, porque la decisión que desestime un proceso solamente por falta de prueba, alegándose que solamente se tiene la declaración de la víctima, sería una decisión arbitraria, contraria a este estándar concreto emitido en el caso Campo Algodonero versus México, que además habla de cómo se debe valorar la prueba con todo el tema de los estereotipos, y por lo tanto además es importante en temas de violencia sexual, con todo el transcurso del tiempo que ha pasado, mirar estos estándares a efectos de aplicar la doctrina de la reparación integral del daño, también desarrollada ampliamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y solo concluyo con un tema muy importante que nos tiene que hacer reflexionar en este caso y en muchos casos, y especialmente la reflexión para el Tribunal Constitucional peruano, para el Tribunal Constitucional Plurinacional boliviano, en el sentido de que es esencial ejercer control de convencionalidad. Y aquí no debemos olvidar que los derechos humanos siempre deben guiarse bajo un principio esencial, que es el principio de progresividad. Los derechos no solamente se miran a partir de la norma, y aquí viene también la riqueza de ver los derechos humanos desde un pluralismo jurídico. No solamente se miran en el contexto de cómo fueron diseñadas las leyes o lo reconocen las leyes internas. Los derechos humanos se miran en la medida de los avances del derecho internacional de los derechos humanos, y el control de convencionalidad es una herramienta esencial para que los tribunales constitucionales materialicen los derechos, pero desde un contexto dinámico, en el marco de los avances y los progresos. Por eso es que cuando hablamos de bloque de constitucionalidad, y sí debo decir que en mi país sí tenemos un reconocimiento expreso, porque el Tribunal Constitucional Plurinacional ha entendido que el bloque de constitucionalidad no está conformado solamente por la Constitución, ni siquiera por los tratados internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, en temas de violencia de la mujer, no solamente tenemos la Convención de Belém do Pará, que es un instrumento internacional específico en este tema, sino que además los estándares, es decir, los precedentes, como por ejemplo este que citamos en Campo Algodonero versus México, forman parte del bloque de constitucionalidad, lo que hace que el Tribunal Constitucional, como último y máximo garante del bloque de constitucionalidad, debe materializar el mismo, y esa materialización asegura que los derechos se van a cumplir en el marco de las evoluciones progresivas tanto del sistema universal como del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Muchas gracias. Bien, hermanos, nos vemos las mujeres del campo, las mujeres rurales y
también de la ciudad, nos vemos ante una violencia social en todos sus contextos, domésticos, callejeros y estatales. También nos vemos ante una violencia ambiental. Las mujeres rurales o indígenas tienen casi todas estas violencias, ¿no?, que se han venido subsistando a lo largo de estos 15 años en la República del Perú. Vemos desde el enfoque del derecho con un tono occidental excluyente, en el cual, por ejemplo, la consulta previa tiene una orientación determinista, homogénea, de un Estado que es unitarista. Asimismo, también tenemos que la consulta previa no se entiende como una culturalidad pluralista, porque Perú pues es un Estado plurinación. Y vemos también cómo se orienta y nos interpreta que debe haber un consentimiento previo de aceptación afirmativa o negativa de parte de las poblaciones indígenas. Asimismo, en otros sentidos, las poblaciones rurales se ven afectadas por actividades extractivistas, quienes no toman en cuenta las leyes estatales. Asimismo, no son pasibles de las reparaciones que por contaminación pudieran efectuarse, siendo las poblaciones afectadas las que sufren durante mucho tiempo, tanto material, sino también en la salud de sus habitantes, como por ejemplo en derrames de petróleo, mercurio y otros, asimismo como por contaminación de madres gestantes por plomo en sangre. Gracias. Tengo una pregunta y de paso quiero felicitar a Romy por la importancia pues, del enfoque de género e interculturalidad, ¿no? Que es algo que pasa bastante en el Perú. Si ella es mujer y eres hablante, es como una doble condición para que se te vulnere, te excluya y se ejerza violencia, ¿no? Y no solamente física, sino también mental. Al respecto, quiero preguntarle, no sé si justo también como con Rosa, fácil ella te puede comentar bastante. Ya está, ya. Para Rosa, para Romy. Sino que, no sé si has visto los carnavales de Acomarca. Entonces, no, pero Rosa, creo que te podría comentar mientras tanto, que es como que de hecho, es algo que Chalena Vázquez es una musicóloga que dice que es un arte total, ¿no? Donde en estos carnavales, que de hecho ha ganado como 2 años seguidos los premios a la mejor presentación de los hijos de descendientes de la Federación de Ayacucho, acá en Lima. Ahí sí podría utilizar el enfoque de género intercultural, porque la participación de las mujeres en esa representación es muy interesante, es muy bien didáctica, bien paja, y describe pues dentro de todo el escenario o de todo el acto que dura 17 minutos, por ejemplo, describen clara y gráficamente la masacre de Acomarca, pues, ¿no? Con los autores, nombres. Y es importante, creo que ahí podríamos aplicar este método de enfoque de género e interculturalidad. Creo que, no sé si Rosa te puede ayudar para ver qué podría salir de eso, ¿no? De ese análisis, es interesante. Está en YouTube también, creo. En YouTube, búscalo, puedes verlo ahorita. Muchas gracias. Nuevamente, unas presentaciones extraordinarias y reiterarles que mi perspectiva es psicológico-social y mi preocupación va por ahí. Felizmente, Zulma
ya notó la preocupación mía, que es el hecho de que los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen ambiental que está tomando lugar en este momento, las víctimas son comunidades indígenas. Las comunidades indígenas es el nombre criollo mestizo de los antiguos ayllus. Los ayllus a su vez son los últimos elementos constitutivos de las naciones que fueron parte del Tahuantinsuyo, ¿ya? Entonces hay varios niveles que necesitan ser recuperados. Mi preocupación en todo el asunto no es que nosotros nos pongamos, disculpe al miembro del Tribunal Constitucional, que ayer le escuché en una ponencia acá, que nos pongamos en una situación de nosotros, Estado criollo mestizo, que es invisible, está por encima de todo, y solamente nos queda la buena voluntad para tener oídos para los lamentos de los pueblos indígenas, que no somos nosotros, sino son los otros. Porque eso es ponerse de hecho en una posición epistemológica de superioridad, y lo que aquí no queremos es que se nos continúe tratando a los pueblos indígenas como subalternos, dependientes y víctimas. Nadie nos va a salvar. Entonces lo que nosotros necesitamos, aún por ejemplo en el Tribunal Constitucional, es una presencia igualitaria de pueblos y naciones originarias, para que no tengamos el problema de que declaramos como víctimas y nadie puede entender lo que hablamos porque hablamos en quechua, y a la vez que los jóvenes que migran de los pueblos originarios a la ciudad están extirpados masivamente de su capacidad de expresarse en su propio idioma, expresar su propia cultura y levantarse como pueblos que tienen derechos de 40.000 años de presencia aquí en el país. Gracias. Me preguntó sobre lo de Chulajal. Es un caso ocurrido pues en los años 80 y no se encontró responsabilidad en el proceso, sino a los naturales de la comunidad, los dirigentes, etc. Algunos fueron sentenciados, pero no declararon responsabilidad sobre otras personas o instituciones. Que ese fallo no sea conforme a la verdad, esa es la pregunta que uno puede hacerse. ¿Es posible demostrar que esa sentencia no es conforme a la verdad? Yo creo que se necesitaría una investigación judicial eficaz, imparcial, que tal vez en el momento no se tuvo. Yo estuve en el proceso penal por alguna de las víctimas y yo recuerdo que los magistrados bloqueaban las preguntas, ¿no?, que uno hacía, ¿no? Y de esa manera no se podía avanzar, ¿no? Y en ese tiempo la metodología era que las preguntas eran hechas a través de la dirección de debates de la sala y no en un careo directo.
Entonces, yo cuando me di cuenta que no podía avanzar y que iban a condenar a los campesinos, yo retiré de la defensa, porque si no yo no iba de alguna manera a avalar la sentencia. Entonces, es lo que yo recuerdo del juicio, que había un bloqueo a la investigación y que con ese bloqueo el resultado es el que se conoce públicamente. ¿Cómo hacer otra investigación alternativa, bien hecha? Es posible, pero no se ha hecho. Entonces, hay inversiones como las que se han manifestado, etcétera, pero sería necesario instalar, ¿no? Retomar, tirar abajo esto y ver cómo se puede hacer la investigación. Eso es lo que yo puedo decir en relación directamente a Yunhai. Los datos de la Comisión de la Verdad señalan expresamente que la mayoría de las víctimas han sido en los espacios andino rurales, ¿no? y amazónicos, no a nivel urbano. Y toda la estadística que se da va en ese sentido. El 75% de las víctimas que están acá pertenecen a esos espacios. Se ha mencionado eventualmente en los casos, en el tomo 7, a dirigentes de comunidades indígenas y de comunidades campesinas. Y yo he manejado la parte jurídica y hay otro volumen sobre la parte histórica, antropológica, que yo recomendaría que se revise. Quería hablar específicamente sobre justo los estándares internacionales que mencionaste, porque obviamente, definitivamente suponen pues de suma importancia el siempre tenerlos en cuenta para cualquier investigación. No lo toqué específicamente ahora porque considero que es toda una ponencia en realidad hablar de todos los estándares internacionales al respecto. O sea, sí los tuve en cuenta al momento de hacer mi análisis, evidentemente. Y al de campo algodonero, que está muy bien citado obviamente, porque sí, pues el Estado peruano también ha violado o no ha cumplido con su obligación de debida diligencia, no previno, no investigó adecuadamente, quizás no investigó adecuadamente estos casos, no ha sancionado. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna sentencia en la cual se sanciona justamente el crimen de violencia sexual. Ahora se está llevando el proceso de Manta y Vilca, de dos comunidades de Huancavelica, donde efectivamente pues la base militar que había pues violó a muchísimas mujeres ahí, y ha sido un proceso sumamente largo, revictimizador para todas ellas. Hasta el día de hoy parece que nuestros jueces, bueno, no todos, pero algunos jueces necesitan pues tener en cuenta estos estándares, lamentablemente. Y yo le sumaría también la sentencia de Castro versus Perú, que es justamente la primera vez donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues se pronuncia sobre la violencia contra la mujer, y además aplica, ¿no?, la Convención Interamericana para erradicar la violencia contra la mujer. Y también yo añadiría los casos de Fernández Ortega y Rosendo Cantú contra México, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos en estos casos se refiere justamente en específico a mujeres indígenas, y habla también no solo de ya el contexto
no solo se ubica dentro de un sistema patriarcal donde el contexto de vulneración a las mujeres pues es latente día a día, sino que también habla de la discriminación y de la importancia de que cuando se efectúan las investigaciones pues habla de la preocupación que tienen con respecto a la revictimización que muchas veces se hace cuando se realiza esta investigación. Y es por eso que en mi ponencia yo quise resaltar, porque hay múltiples enfoques, pero por eso yo quise resaltar en el caso de mujeres indígenas en concreto los enfoques de género e interculturalidad, porque si bien hay más y considero que son necesarios pues tenerlos en cuenta, estos dos enfoques son los que se tienden a tergiversar muchísimo y en vez de agenciar a las mujeres, en vez de, digamos, justamente resaltar también la agencia que muchas de ellas tienen y han tenido y siguen teniendo hasta el día de hoy. Podemos ver el caso de las señoras de ANFACEP, ¿no? Durante toda esta búsqueda, el proceso de empoderamiento. En vez de resaltar esto, de tomar esto en cuenta, pues se le sigue revictimizando y entonces las sentencias, los análisis que se llevan a cabo, las mismas reparaciones, pues no cumplen el objetivo, no se adecúan a los estándares internacionales que tenemos en esta materia. Y bueno, ya se terminó mi tiempo. Gracias. Bueno, como básicamente yo vi el tema de Ajomarca, me voy a referir a eso, y viendo que señalaron varios comentarios sobre el tema de la violencia sexual. Efectivamente, yo creo que a partir de los relatos de los testigos que hubo en Ajomarca se puede construir una teoría del caso sobre violencia sexual. Sin embargo, está tan invisibilizado que el fiscal no lo ha tomado en cuenta, solo están los relatos ahí sueltos, el fiscal no hizo una teoría del caso al respecto, el juez tampoco lo sumó a la sentencia. Y básicamente eso es lo que ha pasado. Y aparte de ello, súmale que en el caso específico de Ajomarca, ¿qué ocurría? Algunos decían que había violencia sexual, sí, pero ¿qué hacían con esas personas? Al final a todos los mataron. Los testigos oculares fueron los que se ocultaron en los arbustos y así lograron sobrevivir. Pero las personas que sufrieron físicamente y los que serían los más interesados en buscar justicia, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque todos están asesinados. Y eso fue en Ajomarca. No hay testigos físicos, por decirlo así, y a ello no puede ser justificación para que no se investiguen esos hechos. ¿Por qué? Porque, bueno, como ya lo dijo Romy, hay estándares interamericanos, hay muchos casos de violencia sexual en los conflictos armados, porque muchas veces ya sea ejército, ya sea el otro bando, atacan a los más vulnerables, entre ellos mujeres. Y sobre todo si que son indígenas, quechohablantes, no pueden dar testimonio si que no tienen su traductor. Entonces, aparte de esta situación de vulnerabilidad, la falta de repotenciar a la mujer para que pueda hablar sobre sus hechos, y si es que siguen vivos, es más un rol del fiscal y del juez que puedan construir una teoría del caso para que puedan judicializar estos casos. Y sí hay una obligación internacional, sin embargo, por lo menos en Ajomarca no se cumplió, no se judicializó el tema de violaciones sexuales. Y bueno, eso sería mi aporte. Muchísimas gracias a